Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos a cada uno. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús decía a los discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijeron: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar no tengo fuerzas, pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20.000 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo: gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién le confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Tres cosas distintas quiero decir hoy en el contexto de la celebración de la misa. La primera, que habitualmente miremos siempre en todas las celebraciones de cada domingo, aquello que Dios nos habla y que nos dice a través de esa proclamación de la palabra de Dios, y que en este mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, cada uno de nosotros tenemos que ir entendiendo siempre que esta palabra de Dios no es el recuerdo nunca de una cosa pasada, sino
que es constante y permanentemente la actualización de la realidad que Dios siempre nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Y digo a cada uno de nosotros porque uno, por ejemplo, en este texto, en donde se habla de la deshonestidad, en donde se habla de la corrupción, inmediatamente queremos mirar a los otros que son siempre, pues es verdad que son más corruptos, digo, pero es decir, que a veces son corruptos en cosas grandes. Pero no basta acusar con la corrupción a los corruptos de cosas grandes que siempre son tan numerosos y tan amantes de ocupar aquellos lugares en donde la corrupción puede ser más poderosa, como son muchísimas veces, y no siempre, pero muchísimas, la ocupación de los distintos cargos públicos en distintas dimensiones, no solamente en la sociedad civil, sino en tantas otras dimensiones que conforman la realidad del mundo nuestro entero, toda su realidad. Muchas veces el querer tener el poder no implica inmediatamente querer tener una actitud de servicio desde el poder, lo que le guste mandar, no importa eso. Importa muchas veces que ni siquiera gustándole mandar se buscan ocupar los cargos altos solamente para instalar la corrupción. Y eso es verdad. Podríamos hacer una lista larga, pasada, presente y hasta me debería decir futura. No por ser adivinos ninguno de todos nosotros, pero sí por perfilar siempre esa característica propia del corrupto que va enfilándose hacia poder ir ganando, como dice el mismo texto del Evangelio, con el dinero de la injusticia, más amigos no para la vida eterna, sino más amigos para que la cadena de la corrupción no se rompa. Pero decía, la palabra de Dios no es una especie de diario que acusa a otros, como también se da entre nosotros comúnmente. Ese poder invisible de los medios que pasan acusando a otros sin mirar la corrupción que hace que esa acusación sea puesta por escrito o dicha, sino que también nos habla cada uno que no somos corruptos en forma grande, ninguno de los que estamos acá, pero que sin embargo todos a veces en pequeñas y distintas circunstancias y en distintas realidades tendemos con facilidad a buscar la corrupción, a veces llevado por los sistemas, otras veces porque pareciera que no queda más remedio, pero muchas veces siendo nosotros también conscientes de la corrupción. Una vez me había dicho casi en público, le dije, en un medio hace tiempo, el episcopado había sacado un documento sobre la corrupción y yo en un programa de televisión digo, desgraciadamente en esta república todos somos corruptos y nos gusta acusar a los corruptos sin darnos cuenta de las cosas de la corrupción, que nosotros aún en la corrupción económica, nosotros caemos. Decía en aquel momento, que hace 17 años atrás, que había un obispo que había venido del Oriente acá, y otro obispo después de no sé cuántos años que estaba en la Argentina lo saludaba porque no se cumplía, supongamos que 25 años que había venido de Armenia, creo que era. Entonces dice el obispo argentino, le dice el armenio, dice, excelencia, dice, usted ya es tan argentino, dice, que no respeta las normas del tránsito, que no pide la factura cuando va a comprar alguna cosa porque ya se contagió de esa corrupción que nosotros vemos como buena y como normal. También nosotros, todos y cada uno, esto no nos aceptamos ninguno, nos gusta callarnos las bocas cuando alguien dice esta factura es con IVA tanto y sin IVA tanto. Y uno hábilmente se calla la boca para no decir sin IVA, pero provoca inmediatamente para que la factura venga ciertamente sin IVA. Digo que podría ser una tontería, podría haber hasta barbaridad de materia, ¿no? Pero me refiero a la actitud general, siempre y para todo, no solamente para esto que hoy la palabra de Dios interpela desde ese tipo de corrupción,
Para todas las cosas siempre es necesario comenzar a revisar desde la interioridad del corazón de cada uno y no del corazón de los demás. Desde la interioridad del corazón de cada uno para ver a dónde llega el apego nuestro también, aunque simple, pobre, pequeño, que tal vez no haga un mal gigante, ni grande, ni siquiera mediano, a dónde llega también el apego en abstracto a la mismísima corrupción de formas diferentes. Lo segundo, que hoy también presentábamos ayer a la figura de la Madre Antonia de Paz Figueroa, María Antonia de San José, como ha querido llamarse ella allá en el lejano Buenos Aires virreinal, que ha venido de Santiago del Estero, en aquella época de la colonia, cuando los ejercicios espirituales no podían, de distintas formas, no podían predicarse porque estaban ausentes los padres de la compañía de Jesús. Ella caminó descalza, como decía ayer el cardenal, por nuestras calles, y en ese caminar trajo aquella noticia de la existencia de Dios y de la cercanía del corazón. Acudamos siempre también a esta santa de Buenos Aires, a esta santa que se santificó caminando por nuestras calles. Es la primera vez que nos toca vivir en el ámbito de la ciudad y de la arquidiócesis de Buenos Aires, alguien que haya sido elevado al honor de los altares, cuya realidad de santificación haya sido en nuestra propia ciudad, en nuestra propia vida. Tienen todos en la hojita de las lecturas del domingo, en la parte de atrás, una pequeña reseña biográfica de lo que fue la vida de esta beata proclamada hace pocos días, llegada ayer simbólicamente a Buenos Aires y llevada de esta forma así a la vida cotidiana nuestra como un modelo, pero también como una intercesora, alguien a quien nosotros en sus manos ponemos aquello que necesitamos y ella nos ayuda a pedírselo a Dios. La vida de los santos tiene siempre, la Iglesia hace santos, declara santos, dice que este santo siempre en esta doble intención, una para que nosotros le imitemos, pero la segunda para que nosotros en la oración le pidamos ayuda para que seamos más lo que le pedimos a Dios. Y la tercera cosa que quiero este domingo tener presente en la misa, y así lo vamos a hacer ahora enseguida cuando el pan y el vino, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús se hagan presente. Es una intención especial. Hace un mes partía de forma inesperada, casi diríamos como que el ángel de la muerte lo arrebató de la mano, lo arrebató de la vida, a Martín Trigueiro. A mí personalmente me llena de afecto, de sentimientos, pero también a la Iglesia entera. Me acuerdo cuando lo conocí ahí, que estábamos en quinto año, estaba en quinto año él del colegio, yo estaba haciendo grado capellán, que se tenía la misma edad que ellos, en fin. Tenía casi 6 años de diferencia, nada más, porque cuando yo llego al colegio, los chicos de quinto año tenían conmigo apenas 6, no llegaban a 6 años de diferencia, casi parecía yo más chiquitín que todos ellos, pero... Y me acuerdo en San Miguel, me acuerdo ahí, en el retiro espiritual, que tanto bien hace siempre, constantemente, desde tantos años, al colegio, me acuerdo las veces que después siguió colaborando, y me acuerdo, sobre todo me acuerdo de esto, del espíritu de Martín Trigueiro tenía constantemente. Podríamos decir que toda esa vida y ese camino a donde se dirigió finalmente por esta fatalidad humana, ese accidente de tránsito, fue siempre una carrera hacia el bien y hacia la honestidad, una
realidades que siempre no hacen que seamos perfectos, pero sin embargo, en ese caminar, en ese correr, en esa dinámica de vivir la vida, ha sido siempre honesto, ha sido siempre transparente, ha sido siempre alguien que revelaba, aún silenciosamente, ese contacto que él mismo, en lo más interior del cuarto de fe, tenía con Dios. Ponemos en las manos de Jesús. Le pedimos a Dios que nos haga no entender, sino simplemente acompasarnos a los pasos de la vida, cuya explicación sería totalmente vana, porque la única explicación que tenemos es su ausencia en este momento, el dolor que significa no tenerlo, pero sin embargo ahí, inmersos en ese dolor y en ese sentimiento, en ese dolor y ese sentimiento se vislumbra, aunque tenuamente en la frialdad del mar de la muerte, se vislumbra la luz de la fe que nos dice que vive, que puede estar en la presencia de Dios, que nos dice que allá nos espera después de nuestro camino también a todos y a cada uno